José, ¿cómo estás? Muy buen día. Estamos hablando de un caso que poco a poco vamos a ir viendo cómo se unen dos historias con algunos factores en común. Estamos en Conchalí, porque es acá en donde termina la historia y en donde se concreta un robo. Pero esto se inicia en la comuna de Recoleta. Voy a ir paso a paso. Recoleta, cerca de la medianoche, es ahí en donde dos vehículos, en donde van alrededor de 8 sujetos, caracterizados como detectives de la Policía de Investigaciones, con chaqueta, con placa, dicen, con una placa a la vista, en algunos casos de casco, llegan hasta una vivienda en donde finalmente intentan ingresar diciendo que se trata de un allanamiento. Al interior de esta casa está una madre con sus dos hijos, mientras se alertan de este intento de ingreso por parte de estos falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones, pero ellos alcanzan a alertar a sus vecinos y de esa manera se logra frustrar este intento de ingreso, un primer turbazo protagonizado por falsos policías de la Policía de Investigaciones. Pero la historia no termina ahí. A tan solo 9 minutos de ese lugar, de la comuna de Recoleta, es decir, a tan solo un par de minutos en estos dos vehículos que se movilizaban, llegan hasta este sector, hasta el pasaje Berna, que es el lugar en donde nos encontramos nosotros. Nos han pedido resguardar la casa en donde ocurre todo el hecho. Pero estas calles fueron protagonistas de el actuar de esta banda, que como vio frustradas sus intenciones en Recoleta, avanza 9 minutos. Llega hasta acá, ingresan hasta una vivienda en donde está la madre junto a sus dos hijas menores de edad. En el caso de Recoleta eran hijos mayores de edad, que también permitió eso, que pudiesen avisar a los vecinos. En este caso ingresan a la casa, rompen los accesos, gritan allanamiento, allanamiento. De esa manera se presentan para poder ingresar a la vivienda y finalmente hacen lo que quieren al interior de la casa. Inclusive golpean con el arma a una niña de apenas 12 años. Se llevan televisores, se llevan algunas joyas, las golpean, las agreden y además pedían dinero, pedían y preguntaban también por los familiares que no estaban a esa hora en la casa. ¿Cuál es el factor común en esta historia? En ambos casos estamos hablando de comerciantes. ¿Fue un dato? Así parece. Escuchemos declaraciones y luego seguimos conversando. Que sean el portón. Y ahí como que miro por la ventana, me acerco harto y veo que hay dos autos afuera. Y ahí yo salgo, corro para abajo, salgo aquí un poco a la terraza y veo que están forjeteando ahí el portón. Cuando mi mamá está empezando a gritar, un loco le decía que se callara, y mi mamá no, y que llamaran a carabineros, y ahí el tipo dispara al aire. A ver cuántos eran, qué chaquetillo, qué implementos portaban estos delincuentes que hacía presumir que eran de la Policía de Investigación. Eran entre 6 a 8. Y eran 2 que andaban de civil y los otros andaban de chaqueta acortamiento de la PDI. Yo me levanté, vine para abajo y abrí la puerta, salí y me dijeron, abre la puerta, me dijo, somos de la PDI. Y yo llegué, le dije, los que mirando, le dije, ustedes no son nada de la PDI, le dije. Y me devolví a la pieza, me fui para arriba y me fui a la pieza, y de la pieza lo único que atiné a gritar y que auxilio, que por favor llamen a carabineros, y grité muy fuerte y uno de ellos se acercó desde ahí, desde la otra casa, y apuntó para la ventana con una pistola y me dijo, cállate. Yo le dije, no, por favor, llamen a carabineros. Escuché un ruido como un bombazo. Después de eso seguido apagué la tele para escuchar qué pasaba y no se escuchaba nada porque claramente los delincuentes estaban adentro de la casa. Y después se escuchó cuando empezaron a subir las cosas a la camioneta, al furgón, y se escuchó que cerraron la puerta del furgón, y yo al tiro me paré y salí corriendo porque escuché la voz de mi amiga salí. Cuando salí estaba ella en la calle con las niñas desesperadas porque habían entrado a su casa. Eran alrededor de 10 tipos vestidos con ropa de PDI, todos con pistola, algunos como con un tipo de arpón.
y la amenazaron con las pistolas en la cabeza, que entregaran las joyas, que la plata, le pedían plata. Y después se pusieron a registrar toda la casa, estaba toda la casa da vuelta. Teles, joyas, plata que tenían ellas juntas, porque una de las hijas de ella trabaja y estaba juntando plata y le robaron toda esa plata. Ropa, se robaron electrodomésticos, esas cosas. A una de las niñas la golpearon en la cabeza con una de las armas. Gracias a Dios fue leve, fue más el susto que el golpe. Bueno, ahí estábamos escuchando la voz de las dos partes de esta historia, lo que ocurre en Recoleta en primer término y luego lo que ocurre acá en Conchalí. Hoy día en la mañana, cuando el padre de la víctima se entera de la dirección finalmente de lo que había ocurrido previo a que vengan a asaltar hasta acá estos falsos PDI, se dirigió hasta la casa de la comuna de Recoleta. Y ahí vino la sorpresa, porque acá en Conchalí estamos hablando de una familia de comerciantes de La Vega. Y resulta que en Recoleta, en el primer intento, también se trata de comerciantes, de feriantes. Es decir, acá se comienza a armar una historia en donde estos sujetos podrían tener claramente los datos en torno a que se puede manejar dinero en efectivo, por supuesto, como es en el mundo de la feria, y todos estos elementos utilizarlos para ir a estos lugares. Un furgón y otro vehículo en donde se movilizan. Cristian Chavi, te pido que te vayas un poquito hacia atrás. Voy a incorporar acá a Jacqueline, la vamos a llamar Jacqueline. Tú eres hermana de la víctima acá en Conchalí. Tu familia trabaja en La Vega, tienes familiares que trabajan en La Vega. Lo primero que te quiero preguntar es cómo está tu hermana. Entiendo que a tus sobrinas también las golpearon. Es bastante traumático todo lo que pasó. ¿Y qué te han comentado en torno al actuar de estos supuestos policías de investigaciones? Sí, pues ellos venían, eran alrededor de 8 a 10 personas, hombres todos, gritando que era un allanamiento, y una de mis sobrinas duerme en una habitación y la otra duerme con mi hermana porque el papá no estaba en ese minuto, estaba trabajando. Entonces pasó que ellos llegaron diciendo allanamiento y obviamente quedaron todas para adentro. Varios de ellos descubrió la cara, como que conocían a la gente que había en la casa. Entonces, eso te quiero ir. Bueno, ellos ingresan y ahí les da la impresión a ustedes que sabían, por ejemplo, que la pareja de tu hermana no estaba en ese momento. Claro, porque sabían, porque llegaron a la hora que él ya se había ido. Él trabaja en la feria, sale de noche. Trabaja en La Vega, es comerciante, entonces ellos llegaron a la hora que él no estaba, claramente, y sí, mis sobrinas fueron golpeadas, agredidas por ellos, le rompieron la oreja, sus cadenitas, les pegaron a menores de edad. Mi sobrina tiene 12 años, le pegaron, una de ellas estaba desvestida, uno de ellos le hizo vestirse y la tiró para una pieza para juntarla con mi hermana, y ellos hicieron nada más que daño. Se llevaron televisores, hasta la ropa sucia. Hasta la ropa sucia se llevaron, carteras que habían colgadas, hasta maquillaje. No sabían qué llevar. No sabían qué llevar, y en un momento dijeron, frustró. Como que había frustrado a lo que ellos venían, que era como a buscar plata quizás, porque saben que uno trabajando en una vega o en una feria manipula dinero. Efectivo. Entonces eso fue lo que pasó. En realidad mi hermana estaba un poco mejor, pudo dormir un poquito, mi sobrina fue a trabajar porque no quiere estar aquí del miedo, y una de mis otras sobrinas se quedó en mi hogar porque del miedo de pensar, porque ellos dijeron que iban a volver. Jacqueline, te quiero pedir un minuto, voy a ir con el estudio porque también les quiero plantear otros puntos, muchachos. Y esto tiene relación con que uno de estos sujetos, de estos 8 a 10 sujetos, ellos creen que lo reconocen y creen que es muy importante recuperar cámaras de vigilancia de los dos hechos, porque hay un rostro que ellos podrían identificar y que se podría tratar de un sospechoso que manejan y que podría, claro, tener información privilegiada en torno al funcionamiento familiar. Perfecto. Danilo, a mí hay dos cosas que me sorprenden. Uno, tanto en el caso que tú nos estás relatando con este testimonio también bien impactante, el de ayer. Las dos víctimas son comerciantes, feriantes, que se sabe que en la feria ahí se mueve mucho el dinero en efectivo. Quizás son bandas que van siguiendo a estos feriantes
porque tanto lo que ocurrió ayer en pleno centro de Santiago, recordemos, ahí eran falsos carabineros con traje de carabinero que hacen también de las suyas, haciendo este supuesto allanamiento falso y logran robarse más de 100 celulares, dinero, en fin. Y ahora vemos el mismo modus operandi, pero con chaquetas, incluso placas, dicen, de la PDI. ¿Pero verdadera? Falsos. No, al parecer es falso. Por eso hay dos cosas. Uno, si es la misma banda que van siguiendo a feriantes, esos son personas que saben que va a haber dinero efectivo en esa casa. Y el segundo punto, capitán, y ahí lo involucro a usted, ¿cómo alguien se puede percatar que realmente es un allanamiento realizado por carabinero falso o policía de la PDI falso? ¿En qué nos tenemos que fijar nosotros, los ciudadanos, al detectar justamente, porque uno los ve con el traje, uno los ve con la placa, o es tan buena la imitación que es imposible detectarlo? Lo primero y queremos ser súper enfático, es la forma que se adopta un procedimiento. Carabineros, cuando va a adoptar un procedimiento, ya sea de un allanamiento, van equipos especializados. El primero que ingresa es el GOPE, viene control de orden público, no van solamente 4 o 5 funcionarios. Hay un contingente importante, incluso se graba en todo momento, no se avisa. Eso ya es decir, llega y se ingresa. Ya, pero aquí gritaban en las dos partes, allanamiento, eso no existe nadie jamás. va a decir allanamiento. Ya, primer punto. Lo otro, cuando por ejemplo o van a un procedimiento rutinario en el cual llega carabineros o llega un policía y se entrevista con la persona, le dice el motivo y le muestra la orden del por qué voy a ingresar, además también del equipamiento, de la vestimenta, de que nosotros, por ejemplo, portamos nuestro nombre. Además, los grado, allanamientos tienen orden de un tribunal. Pero el allanamiento es distinto. El allanamiento no se consulta. Se ingresa inmediatamente. Ya, pero igual hay una orden de un juez. Porque hay una orden de un juez. Y esa lo tiene que mostrar, digamos, a los moradores. Y siempre, por ejemplo, ahí se va a dejar una constancia, la persona va a saber de inmediato. Pero en estos casos así, cuando llegan de esta forma, cuando utilizan palabras que nosotros no utilizamos, cuando alguien no se identifica, cuando quiere golpear y dice, ¿sabe que somos de la policía, tenemos que entrar? Ya eso es dudoso, porque no se va a hacer. Porque ¿cómo se tiene que identificar? Primero uno se identifica, pero uno anda... Soy el capitán, así. Exactamente. Si soy carabinero, yo primero voy a ir uniformado. Si soy de civil, voy a ir acompañado de carabineros territoriales, en un vehículo blanco y verde o en un vehículo de los S9, pero siempre acompañado de un funcionario territorial. ¿Y que él va a decir el motivo por qué estoy acá? Si es que yo soy el capitán Daniel Medina, pero es que para que la ciudadanía sepa. Primero, me voy a identificar quién soy, con mi nombre, con mi grado y a qué vengo. Soy yo, que vienes a buscar la droga. Es que es interesante esto porque nadie lo sabe. No, sí sé. Y podemos caer justo en esa trampa. Toda la razón. Y voy a mostrar el motivo por qué estoy ahí. Nosotros podríamos llegar por dos cosas. Primero, porque llamaron al nivel 133 porque hay una necesidad de emergencia, de ayuda. Y va a llegar carabineros vestidos como yo, por ejemplo, que son territoriales de la comisaría. Ellos pueden llegar 2 o pueden llegar 2 carros. Y ellos van a decir qué pasó, primero. Ahora, si llega el GOPE a intervenir, no le van a preguntar. No. Van a ingresar directamente a llenar porque ese domicilio está vinculado a una investigación. Ahora, que llegue 2 o 3 policías, sin importar si son de ambas policías, y que lleguen a hacer un allanamiento, ya genera duda de inmediato. ¿Por qué? Porque la cantidad de funcionarios que van no es acorde a lo que se hace. Segundo, cuando uno ingresa y interactúa con la persona, con el propietario, le va a decir el motivo. Nosotros tampoco hacemos, que eso nos preguntaban por internet, nosotros no hacemos allanamientos con policías de otros países. ¿Ya? Claro. Es decir, si usted ve que hay un funcionario que está vestido institucionalmente y tiene un acento extranjero, tiene que dudar de inmediato porque nosotros no hacemos allanamientos así. Claro. Entonces, ahora, normalmente se estaba dando esto en el edificio, donde el conserje es el primero que interactúa con ellos. Ahora, como yo ocurrió te voy a ayer, decir una cosa. Ya, puede que yo me dé cuenta. Empiezan a gritar allanamiento, y yo me doy cuenta, no, mira, no son. ¿Y qué hago igual? Lo que le pasó a la víctima. Le cierro la puerta, ahí alarmas comunitarias inmediato, que alguien llame a los niveles de emergencia lo más rápido posible, que alertemos a los vecinos. Acá el tema es importante que, ¿por qué? Porque si ellos arrancan de inmediato es porque van a caer de inmediato, va a quedar demostrado que no lo son. Exacto. Ahora, cuando pasan los edificios, las conserjerías también tienen que tener ese plan de contingencia. Delincuentes llegan, uno se queda con el conserje y 2 suben a hacer este
allanamiento, eso tiene que generar duda inmediata. Porque no van a ir... ¿Cómo tiene que ser en un edificio con el conserje? ¿Cómo tendría que ser entonces? El conserje y la comunidad. Las comunidades deben tener sus planes de acción. Al plan A, B, C. ¿A quién llama al nivel de emergencia? No lo va a poder hacer el conserje. Porque el conserje va a estar con un delincuente al lado, que no le va a permitir hacerlo. Pero alguien tiene que también saber qué hacer en caso de identificar. Nosotros no llegamos como carabineros en cualquier tipo de vehículo a hacer un allanamiento, por ejemplo. El equipamiento nuestro, la información... Y tiene que ser una patrulla, no puede ser un vehículo. Puede ser una patrulla policial blanco-verde, puede ser el GOPE, puede ser también el personal WS9, pero ellos siempre llegan acompañando del personal territorial. Por lo mismo, incluso el fin de semana pasado en el programa 133, el CEP hizo un seguimiento a un vehículo y la señora no se bajó hasta que llegara Carabineros de blanco y verde. Y el CEP llamó a Carabineros territoriales, llegó la patrulla, le dijo, somos nosotros, ahora va. Ahora sí, muy Entonces, la gente hoy duda y debe dudar totalmente. Debe dudar, pero también tiene su plan de acción para actuar rápido. Emiliano, estamos hablando de bandas súper profesionales, especializadas, ya que tienen porque no son originales. Estamos hablando de la copia del uniforme de Carabineros, una copia del uniforme de la PDI. Más grave sería que tuvieran los originales, que hayan sido robados. Sí, claro, bueno, de que sean súper profesionales, la que demuestra una característica de más sofisticación en el edificio de ayer, que ingresan, se roban el DVR con las cámaras, digamos, incluso había un vehículo que simulaba ser policial. Esto es como un turbazo con estas poleras, pero en relación a las personas, siempre cuando usted presente una situación de esta, llame de inmediato a Carabineros, 133 al tiro, de inmediato. Porque si yo no soy delincuente, es lo que hago. Y así se ponen en alerta, porque también en la comisaría, en el sector jurisdiccional, saben si hay o no un procedimiento policial real. Entonces, cuando se enfrenta a esto una persona en su domicilio, llame a la policía de verdad para que se active el procedimiento policial en concreto frente a este tipo de delitos. Ahora, es re fácil encontrar también uniformes policiales y poleras policiales en internet, digamos. Claro. Entonces, esta modalidad lamentablemente se está haciendo más común y lo que se requiere acá, bueno, Carabineros lo hace, el capitán Medina se encuentra acá, está diciendo y dando. La el capitán también. Medina es un disfraz. No, pero jamás abrí la puerta. Jamás abrí la puerta. Aunque te digan allanamiento, una vez pasó en la BBC. En la BBC pasó una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se metió un tipo a un noticiero diciendo que era, no te acuerdo si era o funcionario de policía o qué sé yo, o especialista en algo. Se sentó, lo entrevistaron, todo, y no saben cómo, lo entrevistaron y después se va el tipo y no era nada, po. Era una mentira. No lo digo porque imagínense que Capitán Medina no fuera Capitán Medina. Que no lo fuese. Era disfrazado. No, pero es que es importante ese punto porque hoy lamentablemente también el nivel de falsificación a la que estamos no tiene comparación a antes. No. O sea, la falsificación, el acceso también a las matrices y otras cosas más. Pero importante es la gente que nos ve porque nos pregunta mucho por interno el cómo poder identificarnos. Nosotros también tenemos distintas unidades especializadas. Hay una unidad en particular que hace una labor bien particular, que es la 35 Comisaría de Delitos Sexuales. Ellos van a hacer sus peritajes, van a adoptar procedimientos que son súper específicos por temas de delitos sexuales. Ellos se llegan solos. Ellos andan de civil, pero con sus casaquillas institucionales, que dice 35 comisaría. Ellos se van a identificar primero, van con su placa de servicio, en el cual le van a decir el motivo. Ahora, si usted duda, obviamente que también tiene todo su derecho a llamar a un nivel de emergencia para ver si es que efectivamente hay algo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted no ha llamado a los niveles de emergencia? En su casa no ha pasado absolutamente nada. Claro. En el barrio está súper tranquilo. Y llegan a alguien así, a un procedimiento, entonces ya tienen que empezar a dudar. Claro. Exacto. No abrir la puerta, no. Y de inmediato llamar a Carabineros. Alertar y llamar. Y ahí llamar por su teléfono a Carabineros. A Carabineros, Policía de Investigaciones, Seguridad Ciudadana, a quien quiera y tenga mano para poder corroborar. Nosotros tenemos personal también en las centrales municipales. Entonces, para poder coordinar la información y ver si efectivamente es un procedimiento policial nuestro. Danilo, y del reporte que tú nos estabas entregando, ¿cuáles son las novedades de estos entre 6 y 8 sujetos disfrazados de PDI? ¿Están detenidos? ¿Cuál es la situación actual? Porque ya tenemos el testimonio lamentable de las víctimas. Claro, mira, o fueron están dados de prófugos todos los protagonistas de este hecho.
¿Por qué estamos hablando también que finalmente son los mismos que se repiten tanto en Recoleta como en la comuna de Conchalí? Porque las víctimas del primer intento de robo, el que ocurrió en Recoleta, reconocen los mismos vehículos que posteriormente quedan registrados en estas cámaras de seguridad a las que tenemos acceso y que hacen referencia justamente a estos caminos. Este es un lugar muy transitado durante el día, hay colegios cercanos, por ende es un lugar en donde pasan muchos vehículos, hay algunas cámaras de seguridad y esas han permitido establecer cuáles son los autos en que se movilizaban. Estamos hablando de autos que no tienen la patente muy visible, podría ser que estuviesen asociados justamente a un robo. Ahora, acá hay puntos que comenzamos a unir con el hecho de ayer en calle Morandé, en el centro de Santiago, con lo que ocurre en Recoleta, y con lo que ocurre en Conchalí. En los tres casos, las víctimas son comerciantes. Ayer recordarán que se llevaron 1,5 millones de pesos, se llevaron cerca de 60 celulares desde este departamento del centro de Santiago, los falsos carabineros. En este caso, las personas de Recoleta trabajan como feriantes y acá en Conchalí trabajan en La Vega, es decir, hay datos, hay información privilegiada en torno a esta situación y justamente le quiero pedir a Jacqueline si nos puede acompañar nuevamente para aclarar también algunos puntos que tienen relación justamente con toda esta situación que aquí ha ocurrido. Ponte de espalda nomás, quédate por ahí, que se quede por ahí para que podamos resguardar tu identidad. Mira, a ver, vamos armando esto. ¿Cuántos eran? ¿Eran 6, eran 8 más o menos? Y tenían placa. Sí, varios tenían placa y estaban vestidos de PDI y eran de 8 a 10 porque habían 4 en la pieza de mi sobrina, 4 en la pieza de mi hermana y andaban los otros en el comedor. Además de esto, ¿ustedes están seguros que lo que están buscando era dinero en efectivo? Dinero en efectivo porque cuando hay un comerciante en una casa, ¿qué es lo que buscan? El dinero del comerciante. Claro, y eso también. Y además conocían la ruta y por ende a usted les da a pensar que acá es alguien que los conoce porque buscaban pulseras, cosas que solo ellos sabían que ustedes tenían. Justamente, eran personas que de verdad pueden haber conocido a alguien y dieron alguna información y llegaron directo y dijeron que frustró. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vamos a correr por acá para que puedas recordar, quédate por ahí, para que puedas recordar tu identidad, que nos pidió eso sobre todas las cosas. Parte de esta doble ruta delictual de este grupo de falsos PDI, un nuevo caso con las mismas características, muchachos, en torno a el actuar de estos delincuentes que están siendo buscados intensamente y que atacaron a 3 comerciantes y en este caso a 2 comerciantes, un mismo patrón y que se llevaron hasta la ropa sucia. O sea, lo más probable es que van a seguir haciendo de la suya, ya están planificando el de las próximas horas mientras están en fuga. Lo que decían de que había a uno de ellos lo habrían reconocido. Sí. Y la Policía de Investigación está junto a la Fiscalía en estos 2 casos haciendo la diligencia con la información que se ha ido levantando y también Carabineros está a cargo de lo que pasó en Santiago Centro. Ahora, ¿qué es lo que se busca también? Es que si en algún momento estas bandas criminales tienen algo que ver en conjunto, el trabajo va a ser entre los 3, Carabineros, PDI y Seguramente. Oye, vamos a ir a una pausa y ya estamos de vuelta. Muchas gracias. Y agradecidos, por supuesto, los comentarios, los antecedentes que nos ha entregado el capitán Medina, como también el Liliano Arias. Gracias por estar con nosotros.